bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable. Maravilloso el nombre de Jesucristo. Muy buenas tardes, amigos y hermanos, que una vez más nos permiten estar a través de esta pantalla, de este programa, La Voz de la Libertad, por Canal 23, poder llegar hacia ustedes pues en este nuevo día, un día soleado. Bueno, damos las gracias a Dios por la bendición que nos ha permitido tener en este día. Rogamos a Dios, como siempre, una vez más, que la paz que Dios ha depositado en nuestro ser, pues se derrame sobre vuestros corazones. En verdad, sentimos la presencia de Dios y sentimos también la tristeza cuando alguno de nosotros pues tropieza en alguno de sus debilidades, su naturaleza. Bendecimos a Dios desde este lugar a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a todos nuestros amigos que a través del Facebook, Canal 23-Chincha, pues nos viene siguiendo el discipulado para el bienestar de usted y de su familia. A los amigos y hermanos que están por Pisco, Ica, Nazca, Palpa, San Clemente, pues le damos un fuerte abrazo a ustedes también, ¿no? Gracias a Canal 23, Canal 86, por Cabledunas, pues le pedimos a Dios que así como está ministrando a mi esposa, también nos siga ministrando a usted, ¿no? Y nos ministre cada día para limpiarnos nuestro corazón, ¿no? Regocijarnos, alegrarnos en el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, hoy día tenemos un tema que quizás pueda llevar a entender por qué muchas personas no pueden cambiar, o por qué las personas pues pasan circunstancias. Esperemos que la enseñanza de hoy pues les ayude mucho a salir del problema espiritual y físico la cual vienen pasando, ¿no? Porque muchas veces por falta de entendimiento de la palabra, por falta de comprender la escritura, pues muchos no comprenden el porqué de las circunstancias. Bueno, un fuerte abrazo a mi hermano Carmelo, que está viéndonos ahí. Te quiero mucho, hermanito. Le doy gracias a Dios porque cada vez me pone el sentir para orar por ti. Mi hermana Lola, mi hermana Irma, a mi hermana Francisca, allá en Italia, en España, a todos mis hermanos y a todos mis amigos, ¿no? Y amigos de ellos que están viendo también el programa a través del Facebook. Los saludo con fuerte abrazo. Desearía estar con ustedes, pero como bien saben, hay mucha necesidad en esta sociedad, la cual muchos necesitan una palabra de aliento. Hay mucho sufrimiento en esta sociedad, hay mucho dolor, hay muchas enfermedades, y la cual pues es necesario predicar la palabra. Y alguien tiene que dar su vida, su tiempo, para que muchos puedan alcanzar la esperanza de la vida eterna, comenzando en esta vida biológica. Maravilloso el nombre de Jesús. Palabras, mi amor, a los hermanos, amigos que nos están siguiendo a través de este programa, el programa La Voz de la Libertad, por Canal 23, un canal maravilloso que nos ha abierto las puertas. Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Una vez más frente a sus pantallas. Déjate ministrar, amor. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. La palabra es poderosa. Por su amor y su misericordia que día a día nos brinda. Bendito sea el Señor, que es su amor y su misericordia que día a día está con nosotros. Por más que le fallamos, Él permanece fiel. Gloria a Jesús. Vamos a empezar con el programa, amor. Gloria a Dios. Hemos estado meditando toda esta semana en una palabra poderosa que nos ha examinado profundo y nos damos cuenta que le fallamos continuamente. Esperamos pues que le ayude a usted, en verdad, porque si nosotros no somos sensibles a la voz de Dios, pues ¿con qué corazón, con qué conciencia vamos a ministrarle? Vamos a entrar a la lectura, mi amor. Amén. El libro, Hebreos. Tenemos la presencia de nuestra hermana que nos viene a visitar de Lima, nuestra hermana Juana que nos viene pues acompañando toda esta semana
hemos estado en un retiro continuo, meditando la palabra de Dios. Hemos tenido su compañía en nuestra casa. Para los hermanos que nos siguen viendo, fuerte abrazo. Nuestra hermana ahí los ha extrañado bastante, ¿no? Nos ha acompañado toda esta semana en los ayunos que hemos estado haciendo. Maravilloso el nombre de Jesús. Aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Experimentando más el poder de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Mi amor, vamos a entrar al texto. Hebreos. Libro de Hebreos. 12, del 1 hasta el 8, ¿te parece? Bien, bien, amorcito. Libro de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 8. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Elívale un poquito más tu voz, amorcito, por favor. Gloria a Dios. El título dice: puesto los ojos en Jesús. Bien. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor gran nube de Testigos, amor. testigos. Él quiere ser más pausado, ¿ya? Amén. Por favor, perdón. Más pausado para que pueda comprender los hermanos. A ver, Gloria sigue a tu Dios. lectura, perdona que te interrumpa. Dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportéis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, muchos nos ven, Así es. no solamente por Canal 23, no solamente por Canal 86, Amén. no solamente por el Facebook, sino tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos muchas personas que nos rodean, ¿no? Y ellos esperan que nosotros pues manifestemos al Hijo de Dios. Así es. La tierra gime, y gime porque tienen el anhelo de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, para que se manifieste el Hijo de Dios, nosotros los creyentes debemos, como dice el verso 1, a medio texto, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es. Lo que obstaculiza que se manifieste el Hijo de Dios en nuestra virtud, en nuestro carácter, es el pecado que nos asedia. Y si vamos nosotros al contexto de pecado, para saber lo que es pecado, estamos hablando de todos los frutos de la carne, que es ira, enojo, contienda, resentimientos, disensiones, maledicencias, malos pensamientos, orgías, hechicerías, idolatría y todo en cuanto
manche nuestra conciencia. Así es. Un solo resentimiento no reconocido en el corazón obstaculiza la manifestación del Hijo de Dios. El crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. El tema que hemos puesto es cuando la disciplina se convierte en azote para el Hijo. Y quizás algunos en su buen corazón, aunque el corazón del hombre es engañoso y perverso, por eso que terminamos engañados y malinterpretamos la Escritura. En su buen corazón humano, ¿no? A veces nosotros leemos este versículo, verso 6, más que con el corazón, con el hígado, con enojo. También. Y leemos de esta manera así: porque el Señor al que ama disciplina, y pensamos que la disciplina es un castigo. O las enfermedades que vienen. O las enfermedades que vienen es castigo de Dios. Así es. O muchos lo llaman prueba, ¿no? Prueba de Dios. Pruebas. Entonces, forzando la Escritura inconscientemente. Y luego el 6 dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Así es. Pero si nosotros vemos detalladamente, pone al Señor Jesús como ejemplo. En el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué debemos ver en Jesús a través de la palabra? ¿Jesús pecó? Nunca pecó. No hubo engaño en su boca. Nunca hallaron engaño en su boca. Así es. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Él no pagaba con maldición, no respondía con maldición. Cuando lo abofeteaban, Él no maldecía. Callaba. Cuando lo acusaban, callaba. Así es. Lo crucificaron y en la cruz rogó por todos aquellos. El apóstol a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. ¿Por qué en el versículo 1, la carta a los hebreos se dice, ¿no? Nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y por qué dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Porque el pecado, el mal carácter, la naturaleza humana, las pasiones humanas, obstaculiza que reflejemos a Cristo, el testimonio de Cristo o Cristo en nosotros. Así es. Por eso que se escribe que nosotros debemos estar poniendo la mirada en el autor y consumador, en la palabra de Dios. No importando si el costado, el que se sienta al lado, si nuestro cónyuge, o los vecinos, o la sociedad misma, se tornen crueles, porque es necesario que vengan estas cosas. Nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en la misma imagen del Cristo glorioso. Tenemos que reflejar la misma imagen en actitud del Cristo glorioso, en medio de las circunstancias. Observemos nuevamente a Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que nos hace reaccionar? Nuestra naturaleza, pues. Claro, una reacción no conforme a Cristo. Así es. Sino conforme a nuestra naturaleza animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué no reaccionamos como Cristo Jesús? ¿Qué es lo que está obstaculizando? ¿Por qué no nos hemos despojado? Muchos quizás estarán orando, ayunando, haciendo tantos sacrificios que son necesarios, porque esos sacrificios con el entendimiento de la palabra debilita, ¿me entiende? Esa naturaleza. Pero muchos están orando, ayunando, pidiéndole a Dios que le cambien. Y la orden aquí no es el único texto, hay muchos textos que dice
que nosotros tenemos una nube de testigos. En otros contextos, Corintios dice que nosotros somos cartas abiertas, vistas, conocidas y leídas por todos, por todo el mundo, comenzando desde nuestro cónyuge. El cónyuge o la cónyuge conoce cuál es tu carácter desde que te casaste hasta hoy en día, y él sabe o ella sabe si has cambiado para bien, permaneces igual, o has cambiado para mal. Tus hijos, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, el hermano de la congregación sabe si has cambiado para bien, sigues igual o has cambiado para mal. Quizás puedas tener una apariencia de santidad, andas con saco y corbata, con traje, pareces un príncipe, pero cuando abre la boca o se manifiesta una circunstancia, pone en evidencia lo que está en nuestro corazón. Pone en evidencia si realmente somos hijos de Dios o seguimos siendo el natural, el hombre animal. O bastardos, como dice la palabra. Fuerte, ¿verdad? Bueno, a ver, léelo, por favor, porque entonces la palabra es muy fuerte, ¿eh? A ver, verso 8, si no me equivoco. Sí, dice, pero si os... Perdón, Marcelo. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, mis estimados. Dígame, hermanito. Ya el pastor observa que no se cumple con esa disciplina de la que usted está hablando, cuando no ve esas actitudes, ¿no?, de buena fe, de corazón dentro de los hermanos en la comunidad. No es un azote para la comunidad y por tanto para Dios. Muchas gracias. Así es, hermano. Bien. Es cierto. Se convierte en un azote para la comunidad, pero más que el azote a la comunidad, se convierte, esa mala actitud, se convierte en un azote para él mismo, para su alma. Porque cuando no hay un arrepentimiento, un cambio de actitud, se daña el alma, se deteriora la salud. Yo creo que a nadie le gusta la enfermedad. No. Bien, cuando no se despoja de buena voluntad, no es hijo de Dios. Por favor, amor, ¿qué dice el versículo 8? 8. Leamos 12:8 de Hebreos. 12:8 dice la palabra, pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bien, el hombre puede decir yo soy hijo de Dios, pero tus actitudes, nuestras actitudes hablan. Claro, y demuestran, sea padre, de quién hijo eres, pues. Claro, porque tienes que demostrar las características de tu padre. Así es, el Señor Jesús mismo lo dijo a los fariseos cuando le decían ustedes desde el principio han sido homicida, ¿no? Ah. Y hijo de homicida, hijo del diablo, le dijo, o sea, en pocas palabras, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el Así diablo, le es. dijo, ¿no? Así es. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así es. Él ha sido homicida desde el Desde principio. el principio. Porque los judíos tenían resentimiento, odio, rencor, celo. Claro, si tan solamente uno se enoja, se convierte en homicida. El que se enoja con su hermano es homicida. Así es. Y Entonces, muchos a veces uno no quiere reconocer ello, pues. Cuesta, Como yo. ¿no? Cuesta. Pero esa falta de voluntad para poder despojarse, porque la palabra, la obediencia a la palabra es aceptar la disciplina. La disciplina de Dios no es un castigo que te va a pasar algo, como algunos están forzando la escritura, están cometiendo graves errores. La disciplina de Dios no es un castigo, una desgracia, un accidente, un tropezón en la calle. Eso no es disciplina de Dios. Son consecuencias del pecado. Claro. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Está turbado su alma por tantas preocupaciones, por afán. Son consecuencias que no lo deja caminar lúcido o con lucidez. Así es. La disciplina del Señor es la enseñanza que se va en contra de nuestras tradiciones y costumbres. Entonces,
el que obedece a la palabra está aceptando la disciplina del Señor. Comienza a ser disciplinada esa persona por la palabra. ¿Para qué? Para mostrar una nueva identidad. Ahora, muchas veces hay palabras que nos cuesta aceptar. Por ejemplo, ayer y anteayer estuvimos enseñando acerca de el incesto y otros tipos de inmoralidades. Hay gente que no se deja moldear por esa palabra y prefiere seguir en esos pecados inmorales. Entonces, aunque digan soy hijo de Dios, no, siguen en la condición de bastardos. Y la palabra bastardo es sin padre. O sea, tú puedes decir Dios es tu padre, pero Dios no es inmoral. Dios jamás vivió en la inmoralidad estando en carne y sangre. Aún siendo Dios, no tomó otro pueblo Así es. para desechar a Israel. No. Dios permaneció fiel hasta su manifestación, la cual la esposa lo mató, lo crucificó. La disciplina de Dios es su enseñanza. Léeme por favor desde el versículo 5 hacia adelante. Hebreos. Hebreos 12, amén. Solamente el 5, léeme por favor. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pausa. Que no te entristezca cuando te reprenda, cuando la palabra te golpea, te choca. Es una reprendida de parte de Dios a tu mala costumbre, a tu mala conducta. Quizá puede decir, ese hermano está molesto. Bueno, por eso le decía siempre, somos mensajeros del reino de los cielos. Y somos personas que debemos decir la verdad, le choque a quien le choque. Y Dios a la humanidad les habla como a hijo, aunque no es hijo todavía. Dice ahí, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, aunque todavía está en sus delitos y pecados. Pero el amor de Dios es tanto que como a hijo se le dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no rechaces la palabra. Examina aquí dentro en tu corazón. ¿Eres obediente a la palabra? Porque muchos de nosotros dicen, no, ahí te habla a ti, mujer, ahí te... No, déjalo. La palabra es individual, va directo a la persona, aquella persona que dice amar a Dios. La palabra no te lleva a que tú señales al que está a tu costado, sino a uno. Maravilloso el nombre de Jesús. Perdón, amor. Dígame, hermano. ¿Por qué amando Dios tanto a David y a Salomón, por qué perdió Salomón? ¿Por qué fue la pérdida de fe de Salomón, hermano? Muchas gracias. Gloria a Jesús. A veces nos portamos tan mal. La palabra nos hace ver nuestros errores. La palabra de Dios nos hace ver nuestra condición aquí dentro. Y todos nosotros sabemos nuestra condición. Pero nosotros somos los que tomamos decisiones. Se nos da la gana no hacer caso. Nos dio la libertad del Señor. Dios no fuerza. Él respeta el libre albedrío que le dio a la humanidad. Aún a Caín le habló. Génesis dice que Dios habló a Caín. Caín, ¿por qué se demudó tu rostro? ¿Por qué has cambiado? ¿Ha cambiado tu aspecto? ¿Por qué estás triste y enojado? Y Caín silenció, no dijo nada. Y Dios le dijo, Caín, si hicieres bien, decisión de Caín era el tomar
¿no?, las riendas de la vida. Si hicieres el bien, serás enaltecido. Y si no, con todo, el pecado está a la puerta. Se está endureciendo tu corazón. Pero Él te deseará, pero tú te enseñorearás de Él. O sea, con todo tú debes elegir. Ni el diablo va a poder ordenarte o mandar sobre ti. Tú decides. David sabía que debería estar en la guerra. Era tiempo de que los reyes estaban en la guerra. Él miró a una mujer, pecó, mandó a matar al esposo, cometió abuso de autoridad, pensó que Dios no lo había visto. Cuando uno ignora su conciencia, parece que Dios no lo ve. Pero cuando uno está mirando a la conciencia, en circunstancias que pasa, en tentaciones que uno pueda pasar, uno tiene que mirar la conciencia, el corazón, porque cuando uno mira a la mujer ajena, por más sensual y atractiva que esté, aquí en el corazón algo te acusa. Tu conciencia te dice, está mal lo que estás haciendo. Y está en nuestra decisión, si seguimos mirando para codiciar o apartar la mirada a otro lado. David perdió la presencia de Dios, tuvo consecuencias graves, pero se arrepintió luego y Dios le perdonó. Pero las consecuencias fue gravísima. David tuvo enfermedades a los huesos, sufrió de osteoporosis, porque él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Estuve en mi gemir todo el día y noche clamé. David sufrió de osteoporosis, David sufrió de tantas enfermedades, venéreas aún, pero clamó a Dios, se volvió a la palabra, reconoció su maldad. Salmo 51, David aceptó la disciplina, y aunque la disciplina que él había quebrantado se la había vuelto en azote, porque cuando uno no acepta la disciplina, la enseñanza del Señor, se vuelve en azote, se convierte en enfermedades por nuestra necedad. Entonces la enfermedad, ¿me entiendes?, se vuelve como un azote para muchas personas, cuando no debería ser así. Pero no es azote. No es azote. Son consecuencias de desobediencia. Maravilloso el nombre de Jesús. David sufrió mucho. Y no es la voluntad de Dios que nosotros perseveremos en pecado para que la gracia de Dios abunde. Claro, pero David se arrepintió. Claro. Y el Señor le perdonó. Por favor, Salmo 51, amor. Pero antes leo Salmos 32, verso 3 hasta el 5, dice. A ver, por favor. Mientras callé, Salmo 32. Salmos 32, del 3 al 5, dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay que reconocer que uno está resentido aquí para que Dios perdone. Quizá a nadie ofendiste, pero la palabra o las acciones que se hicieron o que sucedieron a nuestro alrededor nos produjo rencor o resentimiento. Mi pecado te declaré, dijo David. No oculté de ti mi iniquidad. Así es. Y tú me perdonaste. Salmo 51, por favor, amor. 51, del 1 adelante. Sí, por favor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Huesos abatidos. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 16 y 17, de frente. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando uno acepta su culpabilidad. Amén. Dios nos puso aquí para mostrar sus virtudes. Yo soy llamado a mostrar sus virtudes. Si yo examino mi corazón, voy a darme cuenta que mi mal carácter y mis pasiones obstaculiza que el Hijo de Dios se manifieste a la sociedad a través de mí. Entonces yo soy el único responsable. Yo soy el único responsable de que la sociedad o los que me rodean en casa esté siendo azotado por la corrupción y el mal. Porque yo no estoy haciendo nada, no estoy permitiendo que la disciplina de Dios se perfeccione en mi ser. Nos manda a poner nuestros ojos en Jesús. Así es. Él murió para salvar a la humanidad. De la misma manera, si nosotros somos hijos de Dios, debemos morir juntamente con Cristo a nuestras pasiones y a nuestra naturaleza, a nuestros impulsos violentos, Así es. a nuestras pasiones desordenadas. Tengo que examinar aquí dentro, aquí en mi corazón, y cambiar de actitud. Claro, lo que dice Corintios 13:5, pues examinaos a vosotros mismos si estéis en la fe, dice. O no vaya a ser que estamos reprobados, dice la palabra, ¿no es cierto? Uno mismo tiene que examinarse, porque David decía, no, examíname, oh Dios, decía él. Pero el Espíritu por Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. O sea, es uno que tiene que examinarse. Y aceptar las situaciones que pasen en nuestra vida, es. porque las situaciones nos van a ayudar. No es una maldición la circunstancia difícil que pasa, sino es una bendición, porque las circunstancias difíciles que suceden en nuestro alrededor, los problemas que sucedan con nuestra esposa, con nuestros hijos, con cualquier persona, o los insultos, las humillaciones, va a poner en evidencia si yo soy hijo de Dios o no. O va a poner en evidencia lo que falta despojarme, porque eso va a hacer que yo reaccione como un hijo de Dios o como un hijo de este siglo. Así es. Esos son los azotes. En las circunstancias se va a saber de quién hijo de quién eres, pues. Claro, la disciplina, tenemos que aceptar los azotes de Dios. Amén. Los azotes de Dios son las circunstancias que suceden, porque eso va a poner en evidencia qué hijos somos. Los azotes que le cayó a Jesús en el pretorio fue para matarlo. Y si no moría Jesús, no hubiese habido resurrección. No hubiese habido resurrección, no hubiese habido un cuerpo glorificado. Y si un grano de semilla cae a tierra y no muere, no hay una nueva... No hay fruto. No hay una nueva variedad, ¿verdad? Así es. No hay cosechas. Si los granos caen y no mueren, no puede llevar fruto. No habría una nueva cosecha. Tiene que cambiar de cuerpo. Esa semilla tiene que sufrir una transformación, tiene que morir. De la misma manera, si nosotros no morimos a nuestros impulsos carnales y a nuestras actitudes negativas, no va a poder manifestarse esa nueva criatura.
Por favor, Romanos capítulo 6. Léame, mi amor, por favor. Romanos Libro de Romanos capítulo 6. 6, ¿cuánto? Del 1 hacia adelante. Anótelo ahí, léalo. Vamos a leerlo juntos. Libro de Romanos capítulo 6, del 1 hacia adelante. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y la muerte vino así nomás o vino con azotes y vituperios? Con azotes y vituperios. Bien, síganme, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La pregunta es, si pasa una circunstancia y yo reacciono con violencia, como un hombre natural, ¿he resucitado con Cristo? No, pues. No he resucitado en una vida nueva. No. Entonces los azotes, las circunstancias que son como azotes, va a poner en evidencia si yo realmente he resucitado juntamente con Cristo. Así es. ¿Estamos? Así es. Si hay problema con mi cónyuge, si mi cónyuge viene violentamente, va a poner en evidencia, mi reacción va a poner en evidencia si resucité juntamente con Cristo. Si mi hijo viene con situaciones difíciles y yo reacciono, o con circunstancias difíciles, o con unas palabrotas, y yo reacciono como hombre natural, o como mujer natural, va a poner en evidencia si resucité con Cristo o no. O sigues todavía. O sigues en tus pecados y delitos. Así es. Porque para eso Dios manda que nosotros debemos despojarnos de toda carga de pecado que nos asedia, que impide que se manifieste el Hijo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo hago, hermano? Con ayunos largos para debilitar la naturaleza, de rodillas, orando, examinándonos. Así es. Y ser vigilante, que cuando pasen problemas, o venga, o mi nietecita se cayó y está llorando, y usted como si fuese el padre va y grita al yerno, a la nuera, o a la hija, oye, ahí está el bebé, ¿qué está haciendo el padre? Mira esa hija del diablo, mira esa hija de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Cuándo usted va a dejar que la gloria del Señor que usted sirve se manifieste? Estoy hablando de Jesús, porque muchos están dejando que la gloria del Señor de este siglo, del príncipe de la potestad de las tinieblas, se manifieste, porque sus obras, sus acciones ponen evidencia hijo de quién es, porque no recibe, no acepta los azotes, no está aceptando los azotes. La disciplina que tengo tiene que traer azotes, pero ese azote tiene que hacerme ver, ¿me entiende?, mi condición, para que purifique mi alma. Esos azotes van a ponerme a examinar cuál es mi actitud, cuál es mi conducta. Por favor, léame usted ahí, capítulo 20 de Proverbios, me acabo de acordar. Proverbios 20, versículo 30, mi amor, por favor, acompáñame ahí. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30. ¿Qué dice? Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Maravilloso el nombre de Jesús. Los azotes, o mejor dicho, las circunstancias, que son como el azote de Dios para el Hijo, nos lleva a la reflexión, al análisis. Y cuando nos despojamos, después de descubrir, nos purifica el alma, porque nos impulsa a la reconciliación, a reconocer. Nos impulsa a despojarnos de esa naturaleza. ¿Por qué muchos no pueden cantar? ¿Por qué muchos no se pueden gozar cuando pasan circunstancias?
Porque no están aceptando el azote. Porque no están viendo el azote como una bendición. No están viendo las circunstancias como una bendición, sino como una maldición. Están mirando las circunstancias y no están viendo lo que pueden manifestar, lo que pone en manifiesto las circunstancias dentro de su corazón. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero dicen ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues tiene que cumplirse la palabra en nosotros. Por favor, Lucas 6, 22 y 23. Acompáñame ahí. Lucas 6, 22 y 23. ¿Cuándo usted va a cantar en medio de la circunstancia? ¿Cuándo usted va a tener paz en medio de la tormenta? ¿Cuándo usted va a ver la gloria de Dios en medio de su casa? ¿Cuándo va a ver a sus hijos convertidos? Si sus hijos nunca vio a Jesús a través de usted, si no vio al diablo. ¿Cuándo su casa va a ser bendecida? Muchos piensan, no, haz esta oración para que Dios te bendiga. Hey, las actitudes bendicen o maldicen a la descendencia. Por favor. Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El apóstol Pablo escribía y decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo sobre mi espalda las marcas del Señor Jesús. Amén. Y cuando había sido encarcelado, ¿no? Con Bernabé. Con Bernabé. Silas. Pablo y Silas, gracias. Con Silas lo habían azotado de tal manera que le habían hecho herida a las espaldas. Pero ellos no se quejaron, sino que ellos se sintieron dignos de sufrir afrenta por causa del Evangelio. Porque ellos lo estaban azotando por predicar la palabra. Y ellos cantaron himnos de gratitud a Dios por haber sido hechos partícipes de los padecimientos que faltó pasar Cristo Jesús. Por eso se gozaban. Las circunstancias que pasen van a poner en evidencia lo que somos. Y cuando la gente nos azote y nosotros reaccionamos, le mostramos al Hijo de Dios en mansedumbre, en misericordia, ellos entonces vendrán a nosotros arrepentidos, porque lo que pasó con el carcelero después se convirtió. ¿Cuándo se va a convertir tu hijo al camino del Señor? Cuando usted muera a su naturaleza, a esa naturaleza animal, a esa naturaleza irracional, a esas pasiones desordenadas. ¿Cuándo se va a convertir tu esposa, tu esposo? Cuando usted realmente muestre la ternura y el amor de Dios en su corazón. Cuando muestre la paciencia. Cuando no le fuerza que se convierta. Cuando deje que el Señor, a través de sus virtudes, la cautive. Maravilloso el nombre de Jesús. Perdón, amor. Aló, dígame, hermano. Cuando hay más alegría en el corazón, cuando se alaba al hombre que cumple con la conducta de Dios, o cuando se le ataca gratuitamente y el hombre no ha cometido ninguna mala acción. Gracias. Hay hombres que cantan alabanza con el corazón afligido y con el corazón lleno de culpa y de pecado y con mucha conciencia que lo acusa, con mucha mala conciencia. Hay hombres que sufren violencia y tantas cosas. La alegría perfecta sale cuando el corazón, cuando el hombre ha sido despojado, reconoce que tiene mal carácter, se ha despojado y sabe que las circunstancias que pase le va a ayudar a examinarse cuánto ha avanzado en el camino del Señor. Solamente ahí, aunque vengan los vituperios, los azotes, se va a gozar, porque esos vituperios, esos insultos, esos azotes, va a poner en evidencia cuánto amor tiene por aquella persona, cuánto amor ha logrado acumular en su corazón, cuánta riqueza, cuánto tesoro
acumulado en su corazón. Solamente ahí se va a gozar. Porque el que se goza en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, es porque se da cuenta, hasta se goza con lágrimas, Nos gozamos con lágrimas, hasta caen las lágrimas, pero no de ningún dolor ni ninguna queja, no, sino sintiendo el inmenso amor de Dios aquí. La felicidad es tanto que nos cae hasta las lágrimas de risa, de alegría, de gozo. Porque nos damos cuenta que cuando vino algo nos insultó, nos trató mal, y en nuestro corazón no nos hemos enojado, nos damos cuenta qué grande es el poder de Dios. Qué grande es el poder de Dios. Que siendo pecador puedo estar casi a la plenitud del Cristo glorioso, que estando crucificado no maldijo a nadie. Y uno se siente dichoso, digno de alabar a Dios, de bendecir, porque nos ha hecho participantes aquí dentro y en actitud de su naturaleza divina. Maravilloso el nombre de Jesús. Solo ahí está el gozo y la alabanza en la perfección. Solo ahí, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Libro de Mateo, si no me equivoco, capítulo 6, 43 a 45. ¿Me corriges? Mateo. Así es. 5. Mateo 5, ¿verdad? Gracias, amor. A ver, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 45. Del 43 al 45, ¿no? Sí, después saltamos al 48. Amén. Dice la palabra del Señor: Visteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Así es. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Que está en los cielos. Así es. 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero ¿cuándo vamos a llegar a lograr eso? Cuando nosotros seamos analíticos, que toda circunstancia va a poner en manifiesto cuánto has avanzado aquí en el corazón, cuánta mansedumbre tienes. Alguien pisó tu jardín, examina, sé vigilante. ¿Te enojaste o no? ¿Te dio cólera o no? El que se enoje con su hermano, con su prójimo, tal es homicida. Ahora, juzga tú mismo. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Si una plantita te saca de la cruz, ¿qué será el día que tocan tu dignidad? ¿Podrás reaccionar como el Señor Jesús? Difícil, pues. Si tu esposo se le quiebra el vaso que tú más amas, mujer, si un vaso te quita la unción o te desinfla, ¿qué será el día que toque tu dignidad? Porque a Jesús le destruyeron la dignidad y bendijo. Le quitaron la probabilidad, como hombre lo hablo, de ser familia. Lo dejaron sin descendencia. Lo mataron. Y bendijo. Oró por ellos. Examinémonos aquí, en cada circunstancia, porque esos azotes, esas circunstancias que pasan, es necesario que pase para que purifiquemos nuestro corazón. Si nos despojamos con ayunos y oración, perdonando a todo aquel que Dios usa, por decirlo así, o que el diablo usa para acusarte. Maravilloso el nombre de Jesús. Isaías capítulo 53. Vamos a ver Isaías 53.
Porque en Cristo todos somos hijos de Dios. Todos somos ungidos, tenemos el nombre de Jesús en la frente. Y si somos el Hijo de Dios, tenemos que morir para salvar a aquellos. Nosotros tenemos que llevar la culpa de ellos. Porque si algo pasa en la casa, yo como esposo, entonces la culpa es mía, porque no fui buen instructor, no fui buen guía, no fui el esposo que mi esposa necesitaba, no fue el padre que mis hijos necesitaban. En la sabiduría de Dios, si ellos tienen mala conducta es porque no les supe enseñar en palabras y con hechos. Quizás los metalicé, les di profesión, les di título, le di tantas cosas, pero ni una gota de amor, de tiempo. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces crecieron frívolos, crecieron vacíos, solos, y ellos se amparan. Ahora su padre es el título, la educación, ese es su padre, y paran con ellos todo el tiempo y dan su vida a su carrera todo el tiempo. Y a ti que lo engendraste o que lo concebiste, no está, porque tú te olvidaste de él. Las consecuencias son drásticas. Tenemos que aceptar nuestra culpabilidad. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso la Escritura en Hebreos versículo 2 dice: corramos pues la carrera con paciencia. Nos aceleramos. Léeme por favor, amor. Isaías 53, del 3 adelante. Sí, por favor, del 3 adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en el Hijo. Así es. El pecado de todos nosotros. La pregunta: ¿nosotros somos puerta de bendición y de sanidad de nuestros seres queridos? ¿O somos puerta de maldición que le hace renegar, que le hace tropezar a ellos, que los ha hecho resentir? Porque muchos padres de familia están enfermos porque guardan resentimiento con sus padres. Y nosotros los padres, el Hijo de Dios, no tiene que fomentar violencia en nadie, ni enojo, ni resentimiento. Uno tiene que llevar a la disciplina con la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que enmendarnos, reconciliarnos con Dios y comenzar a buscar los frutos del Espíritu en nuestras vidas, examinando nuestro corazón para poder corregirnos y tener paciencia a aquella familia que hemos enseñado mal con nuestros hechos y con palabras. Para que aún esos que han nacido enfermos, traumados, con violencia, aún para que ese hijo frívolo pueda ser tocado por el amor de Dios, es necesario que nosotros nos carguemos todo y muramos a nuestra naturaleza, para que de algún modo ellos puedan ver a Cristo Jesús y el amor que se transfiere a través de nosotros hacia la familia pueda de alguna manera tocarlos y sanarlos. Solamente la paz de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, puede reconciliar el corazón de los hijos, puede reconciliar el corazón de los padres. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos puertas de bendición o puertas de maldición. Usted decide. Despójese de ese pecado, de esa naturaleza pecadora, de esas pasiones con largos ayunos. Cristo nos ama. Es tiempo. Muchos están hablando fábulas. Muchos están recibiendo tarjetitas para que bendiga el hogar. Es un engaño del diablo. Dios se manifiesta a través de las virtudes de las personas. Tiene que haber corazón arrepentido.
si no hay corazón arrepentido, nadie va a cambiar. Tarjetitas de bendición, estampitas de bendición, ya la hemos conocido durante generaciones, y la sociedad y nosotros mismos ni siquiera la sentimos, porque esas tarjetitas, esas estampitas, esas palabritas del Facebook, del WhatsApp, que no nos hace ver nuestra condición, lo único que hace es olvidarnos, cerrarnos los ojos para que no nos volvamos a Dios, para que no obedezcamos la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Usted y yo tenemos la bendición de Dios más grande, libre albedrío y capacidad. Maravilloso el nombre de Jesús. Usted es inteligente, no se deje engañar. Lea la palabra, su conciencia le enseña. Este día de enseñanza no ha venido de parte de nosotros, sino de Dios, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y venga de Dios tiempo de refrigerio para su hueso, para su cuerpo, para su familia, para su carne. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, amor, palabra de despedida. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis estimados hermanos, y que el Señor les añada más a esta enseñanza y siga escudriñando la palabra de Dios ahí en sus hogares. Lean su Biblia. Póngase, como dice, examínense cada día, a ver si estamos en el verdadero camino o estamos equivocados, porque a veces como uno mismo se conoce cómo está delante de Dios. En Proverbio dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces para nosotros supuestamente está bien lo que estamos haciendo, pero cuando hay un análisis personal según la Escritura, hay donde uno se conoce realmente si estás en el verdadero camino del Señor. Que el Señor me lo bendiga. Será hasta otra oportunidad. Bueno, el tiempo se nos fue rapidito. Bendiciones. Bien, estamos en el pasaje Acuario, a la espalda de Hospedaje Imperios, aquí la Panamericana. De martes, jueves, sábado y domingo, de 7 a 10 de la noche. Todos los días lo esperamos para que podamos seguir ministrando la palabra de Dios. Bien, con nosotros será hasta el día lunes. Mañana lo dejamos con cántico de alabanza. Que Dios lo bendiga. Permiso.